está grabando la llamada. Bueno, el doctor Giacomone necesita que lo presentemos, reconocido reumatólogo de la ciudad, del Hospital de Niños, de la clínica, que ya está retirado, pero bueno, viene a disfrutar el vicio, como dice acá, se dice vulgarmente, aprovechamos de su experiencia, ¿no? Y de eso que yo siempre insisto, eso tan loco que tiene nuestro sistema, que cuando la persona está en su mejor momento, más experiencia, la jubilamos, 100%. No hay ningún gris. Bueno, para después quedar con médicos consultores. Sí, sí. Bueno, es lo que está haciendo en este momento el doctor, así que yo lo dejo. Sí, sí, ¿Empezamos, ¿no? Sí, empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá el tema con traumatología siempre arrancamos con un caso clínico. En esta oportunidad el caso es muy cortito y va a servir más que nada como pretexto para ver un poquito más en profundidad el tema que les quiero contar. Es una chiquita de sexo femenino, 2 años de edad, que desde los 18 meses presenta episodios de fiebre alta, algunos acompañados por aftas o faringitis o los dos síntomas juntos, que mejoran espontáneamente en 4 o 5 días y que se repiten una vez por mes, a intervalos muy precisos. Fuera de los episodios está totalmente normal, no tiene ningún tipo de síntoma, no refiere ningún tipo de antecedente personal ni familiar, y en el laboratorio un leve aumento de los lactantes de fase aguda en los momentos de los episodios, nada más. El clínico pediatra, bueno, la evaluó, con infectología, con inmunología, estudiaron con todas las cirugías, acusada de no tener sintomatología, los exámenes inmunológicos también, poblaciones linfocitarias, inmunoglobulinas, todo totalmente normal, y bueno, a partir de eso consulta reumatología. No sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta sobre esto, o ya seguimos. Todos episodios de manejo ambulatorio, ¿verdad? Todo ambulatorio, esto todo ambulatorio. Un poco, cuando veamos un poco más en profundidad otras cositas, hay algunos cuadros similares a de esta nena que es manejo de internación. Acá, bueno, evidentemente estamos en presencia de lo que llamamos un síndrome febril periódico o recurrente, ¿no? Por las características de la fiebre, la repetición y el intervalo que tiene entre los síntomas. Se define como síndrome febril periódico aquel que presenta 3 o más episodios de fiebre en un periodo mínimo de 6 meses, con 7 días de diferencia entre cada uno de los episodios como mínimo. Y lo importante es que estos episodios desaparecen espontáneamente. 3 días de fiebre, al 4.º día, totalmente normal, como si nunca hubiera tenido nada. Eso es lo que me ha llamado la atención en la chiquita de él. Este grupo de cuadros pertenecen a los que llamamos las enfermedades autoinflamatorias. Estas son enfermedades hereditarias que tienen manifestaciones clínicas y bases fisiopatológicas similares entre ellas. Están originadas de mutaciones de genes, que son los genes que van a codificar proteínas que intervienen en la regulación de la respuesta inflamatoria. Esta mutación lo que va a hacer es cambiar la función del gen que está implicado, entonces la respuesta del organismo va a ser distinta a la que debería tener. Se origina una información errónea que va a ser ante un estímulo X que es la que desencadena la enfermedad. Estas mutaciones pueden estar presentes en los padres ya de los chicos. En ese caso tenemos la herencia que puede ser recesiva o dominante, depende de la transmisión mendeliana clásica. Y lo que es más importante, que es lo que vemos por ahí últimamente con más frecuencia, es que la mutación está ausente y se produce en el momento del entrecruzamiento, durante la concepción. Es la llamada mutación de nodo. En teoría, el único afectado va a ser ese hijo que tiene la mutación a la pareja. Tiene
El resto de los hermanos no tienen riesgo, salvo que intervenga la salida, pero otra vez la información que sería ya extremadamente rara. Y los hijos de esa persona, de ese chico que está afectado, van a tener una transmisión dominante. O sea que sus hijos van a tener el 50% de riesgo de padecer la enfermedad. Con los avances que ha habido en las últimas décadas en la genética y en la biología molecular, se pudo identificar gran parte de los genes que son los que llevan a desencadenar la enfermedad. Y también lo que se ha podido descubrir, bueno, esto en la facultad ya lo deben estar viendo, es un grupo de proteínas intracelulares que constituyen el inflammasoma, que es el que tiene un rol fundamental en el proceso inflamatorio. Yo creo que ya el año pasado o el anterior también lo hablamos con alguna otra patología. Y hay distintas familias de inflamasomas, cada una reconoce distintas señales de riesgo. En el caso que nos ocupa, en las enfermedades autoinflamatorias con síndromes febriles periódicos, el inflamosoma que más se estudió es el NLRP3, que está relacionado con toda la producción de interleuquina 1 beta, que es la que está involucrada en estos pacientes. Estos chicos lo que hacen, pobres, lo que tienen es una mutación en los genes que codifican las pirinas, que es a donde empieza toda la cascada de activación de la interleuquina 1 beta, que va a ser la principal efectora y desencadenante de la inflamación. Esto no va completamente ajeno a la inmunidad. Compatibilidad, sí, a la inmunidad. Sí, la autoinmunidad está todo relacionada con la inmunidad adquirida. Esto, la autoinflamación, está más relacionada con la respuesta innata. Por eso acá no entran en juego los antígenos de histocompatibilidad, sino que es a nivel de la mutación genética. Dentro de las que vamos a ver, hay una que por ahí hay alguna vinculación. Sí, que vamos a ver. Los síndromes febriles periódicos comprenden 4 grupos de enfermedades dentro del autoinflamatorio. Una es el FAPA, que es la que vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Después la fiebre mediterránea familiar, que por ahí es la que más le suena porque se ve mucho en clínica. El síndrome de IgD y el TRAPS, que está asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Hay que aclarar que todas estas enfermedades son extremadamente infrecuentes, pertenecen al grupo de las enfermedades raras, es decir, uno cada 2.000 personas o cada 5.000, depende de lo que se considera en Europa o en América. Y fíjense las características que tiene la fiebre, que varían de una en otra, pero muy poquitito, pero hay alguna variación. El FAPA 3 a 5 días, la fiebre mediterránea dura mucho menos tiempo, y el TRAPS, que es el más variable de todos, puede ser más prolongado. Y con la recurrencia pasa lo mismo. De 4 semanas en el FAPA se va estirando un poquito hacia los otros, y el TRAPS es variable. Ahí es muy difícil predecir en qué momento se va a producir el brote. Estos son los genes principales que están involucrados en estas enfermedades. Acá todavía no está el FAPA porque recién ahora el FAPA se le está vinculando a la autoinflamación. ¿Verdad? No se sabía bien cómo rotular. Y bueno, volviendo a nuestra paciente, entonces tenemos un síndrome febril periódico que dura 4 o 5 días, se repite una vez por mes, acompañado por aftas o faringitis, y esto nos está cerrando un poquito el cuadro para pensar en un FAPA. ¿De dónde viene el nombre de FAPA? De las siglas en inglés de los componentes principales. Fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatía. Es el síndrome periódico más frecuente en la infancia. Y la edad más frecuente de aparición es entre los 2 y los 5 años. Tanto la prevalencia como la incidencia son desconocidas. La incidencia se estima entre 2,5 y 3 por 10.000 niños por año, pero hay un subdiagnóstico de la enfermedad que hace que no se pueda establecer con certeza. En nuestro medio no tenemos todavía cifras de la artritis en la población, o sea que menos de FAPA.
Las manifestaciones clínicas, la fiebre, bueno, es muy alta, 3 a 5 días de duración, los intervalos son muy regulares y tal es así que los padres ya saben cuándo va a desencadenarse la crisis y están preparados para eso. A veces hay síntomas prodrómicos, cefalea, decaimiento y al día siguiente aparece el cuadro, y muchas veces por el almanaque, o sea, ya lo tienen bien clarificado. Y una característica muy importante es que no tienen respuesta a los antitérmicos y a los antiinflamatorios. Ni ibuprofeno, ni paracetamol, ni diclofenac no interfiere con el curso clínico de la enfermedad. La fiebre está presente en el 100% de los casos. Los otros síntomas no siempre están todos juntos. Las más frecuentes son las aftas, son dolorosas, están ubicadas en cualquier localización de la mucosa bucal, no mucho en el paladar duro. Son numerosas y de pequeño tamaño. Hay adenopatías laterocervicales no generales. Un paciente con estas características y que tenga adenopatías generales, hay que pensar en otra patología antes de embarcarse en este diagnóstico. La faringoamigdalitis eritematosa o pseudopuntasia, lo cual complica muchas veces y retrasa el diagnóstico porque se lo interpreta como una faringitis purulenta, una amigdalitis purulenta. Y bueno, nuevamente, sin ninguna causa infecciosa, tumoral o autoinmune subyacente que esté ayudando a desencadenar la sintomatología. La patogenia, como hablamos recién, bueno, se mezcla la genética con el inmunológico. En cuanto a los genes, hay un 20% de pacientes en los que se encontró una alteración en el gen RP3, con sobreproducción de interleucina 1. Y hay un 25% que tiene variantes génicas que se ven en fiebre mediterránea familiar, por lo cual se piensa que podría ser una variante de la misma. Es decir, hay poblaciones que tienen síntomas compatibles con las dos enfermedades. Estas alteraciones genéticas producen un aumento de las citoquinas preinflamatorias y juntamente con esas hay una reducción de la interleucina 4 y la interleucina 10 que tendrían un efecto protector. O sea que está exagerada la que induce la inflamación y disminuida la que protege. Juegan un papel importante, pero todavía no se sabe cuál sería la causa, las amígdalas. Se ha hecho un estudio comparando las amígdalas extirpadas a los chicos con FAPA, de las que se extirpan los que tuvieron la apnea del sueño, que son dos poblaciones que se pueden comparar, ¿no? Y se encontró que estos chicos tienen mayor porcentaje de CD8 y CD4 que tienen la apnea del sueño, que expresan menos interleucina 4, o sea que faltaría un efecto protector ahí. Y lo importante, como vamos a ver después, es que hay buena respuesta a la amigdalectomía en los que no responden al tratamiento médico. Cambia la evolución de la enfermedad. Sí, sí. Y la agrupación familiar es desconocida, no hay nada, a pesar de que hay casos puntuales descritos de familiares, pero no hay nada concreto que se pueda seguir. El diagnóstico diferencial, siempre, como en todo lo nuestro, descartar infecciones, neoplasias, inmunodeficiencias, y dentro de las inmunodeficiencias, la más importante, por el parecido que tiene con el FAPA, es la neutropenia psíquica. La neutropenia psíquica es una inmunodeficiencia primaria que da síndrome febril recurrente, pero con periodos más cortos. ¿Cómo que se llama síndrome ese? Neutropenia psíquica. No, es otra neutropenia. Y lo característico acá es la neutropenia durante los episodios. O sea que lo que hacemos siempre en estos chicos es hacer la determinación de neutrófilos intraepisodio y después en el periodo intermedio cuando está asintomático. En la neutropenia se recupera espontáneamente durante el periodo afebril. La diferencia también con los otros síndromes febriles recurrentes, especialmente la fiebre familiar del Mediterráneo, podemos hablar de los síntomas de esta última, y de las otras enfermedades autoinmunes como el lupus y como la enfermedad de Becet. El lupus tiene algunas similitudes. Una de ellas es la presencia de las úlceras. La diferencia es que en el lupus las úlceras son indoloras, suelen estar en paladar blando y las tenemos que buscar. Es raro que consulten porque salió una
una llaga en la boca. También pueden debutar con fiebre, pero la fiebre del lupus da para un síndrome febril prolongado, acompañado de otros síntomas. Ya con la clínica podemos establecer el diagnóstico diferencial. Y el tema es con la enfermedad de Behçet, que son muy similares también. La enfermedad de Behçet es la que decía recién, que tiene algunas alteraciones, también una relación con el antígeno de histocompatibilidad P51, que lo pedimos para ver si está presente, con alguna sospecha, pero también tiene alguna alteración en los genes, una mutación que todavía tampoco está bien determinada, bien precisada. En el Behçet, la fiebre aparece en menos del 50% de los pacientes, o sea que puede haber Behçet sin tener fiebre. Ahí ya tenemos un elemento diferencial importante. La duración es más prolongada cuando está, la recurrencia no es precisa como en síndromes febriles periódicos, las úlceras bucales son también muy dolorosas, aparecen en cualquier parte de la boca, paladar blando, paladar duro, lengua, el resto de la mucosa. Son frecuentes también las úlceras genitales, tanto varón como mujer, más frecuentes en las mujeres, y son típicas las lesiones cutáneas. Dentro de ellas, lo más característico es el eritema nodoso. Esa es una cosa que siempre lo pensamos, al veces con un eritema nodoso, pero nunca lo encontramos. Tiene compromiso ocular, uveitis retiniana, y la complicación más importante a cualquier edad es la trombosis venosa más frecuente que la arterial. Y la edad de aparición es en edades más grandes que la del FAPA. Los criterios diagnósticos para el Behçet se basan en la presencia de úlceras orales, 3 episodios como mínimo en un año, más 2 de los siguientes episodios: úlceras genitales recurrentes, lesiones oculares, lesiones dérmicas de las que mostramos recién, y el test de Patergia positivo. El test de Patergia es simplemente la reacción a un pinchacito con una aguja estéril, sin inyección, sin inyectarle nada. Eso se mira a las 48 horas, y cuando es positivo se produce un agón como si hubiera habido alguna reacción cuando estamos haciendo una prueba de alergia. Bien, y los criterios para el FAPA fueron diseñados ya hace muchos años, intentaron hacerse modificaciones para aumentar un poco la especificidad, pero disminuye mucho la sensibilidad, entonces siguen quedando estos. Estos criterios deben cumplirse todos para poder hablar de la enfermedad. Fiebre recurrente, uno de los criterios clínicos, aftas, adenitis cervical o faringitis, con exclusión de neutropenia cíclica, que inicia en menores de 5 años, intervalos sin síntomas entre los episodios, y que los chicos tengan un crecimiento y un desarrollo normal. Eso también es muy característico. Intercrisis sin síntomas, y la evolución a lo largo del crecimiento de los chicos es normal. El tratamiento, como dijimos, resistente al paracetamol, resistente a los Rynes. El tratamiento de elección es la prednisona. Una sola dosis al inicio del cuadro alcanza para que a las 3 o 4 horas el chico ya esté perfectamente bien. Eso inclusive se lo considera como una prueba diagnóstica muy valorable. La dosis es de 1 miligramo por kilo, y una sola vez. A veces es necesario agregar una sola cuando el cuadro es muy severo a las 24 horas. El inconveniente que tiene esto es que hasta en el 50% de los casos lo que puede pasar es un acortamiento del periodo asintomático. O sea, mejoran, pero lo empiezan a tener con más frecuencia, lo cual a veces puede volverse un problema. Hay un trabajo reciente que se publicó recién ahora, que fueron encuestas a distintos reumatólogos de varios países del mundo acerca del uso de corticoides. Y respondieron que el 95% de los pacientes tuvo efectividad, tuvo buena respuesta. Pero encontraron un aumento en la frecuencia de los ataques en el 35%. O sea, tenemos una buena respuesta, sin efectos colaterales por el corticoide, porque si no lo usamos con una frecuencia alta no lo vamos a tener, esa dosis. Pero bueno, nos encontramos con esto. En esos casos, entonces, lo que se hace es el tratamiento preventivo con colchicina. La colchicina es el mismo tratamiento que
se usa para la fiebre mediterránea familiar, lo cual también habla un poco de la similitud de la fisiopatogenia. Es muy efectivo y en los chicos no suele dar problemas así secundarios. Además de la colchicina, tenemos disponibles los antiinterleucina 1. Acá lo que no tenemos disponible es el precio, cuesta 10 millones de pesos la ampollita, para aplicarlo una vez por mes. La colchicina sale pesos, así que no hay rango de comparación con esto. ¿Tiene un efecto adverso a la colchicina? IR, Sí, da diarrea. Cuadros abdominales importantes, que a veces hace que vengan esto también. Porque hace 48 horas tuvimos internado en el piso un chiquito de 12 años que lo siguen en el hospital, que padeció Jolly-Henoch, una vasculitis en los inferiores, para la microhematuria, proteinuria, y hizo varios episodios, tuvo un corticoides y ahora estaba con colchicina. Y ingresó por diarrea, dolor Claro, abdominal, pero esa es la consecuencia. Por ahí tiene que bajar la cantidad de dosis, porque Claro. depende de No sé si quedó siempre claro que era usamos la una medicación. dosis muy bajita. Siempre la La de colchicina es contenido anticiclo y la Y que tenían una y ingresó por dolor abdominal y distensión por aquí, me veía que no se me va. ¿Y cómo se llama? Y se podía ver que seguía con microhematuria. En este caso había abandonado en diciembre. Sí, Es mucho tiempo. Mucho, porque este efecto de la medicación es inmediato. inmediato. Por suerte, con las dosis que usamos en estos chicos no hemos tenido. Tanto efecto no parece. Y bueno, y tenemos la microrectomía, que obviamente antes de llegar a usar canakinumab es preferible la microrectomía a tener que lidiar con las autorizaciones de esta droga. Y con respecto a la microrectomía, este también es un trabajo reciente. Evaluaron 336 pacientes con FAPA, estos de Europa, que la frecuencia de ellos es mucho mayor que la nuestra. 101 habían sido amigarectomizados y de esos 101 pudieron evaluar 86. En la evaluación a corto plazo, 6 meses después, encontraron que el 54% no tenía ningún tipo de síntoma. Y el resto habían tenido mejoría, prácticamente todos. El 1% no había presentado ningún cambio. O sea que es una respuesta buena. Y a largo plazo aumentó la frecuencia, el porcentaje de asintomáticos, del 54 al 63. Y el resto había mejorado todos. Así que, evidentemente, la solución ante la falta de respuesta a la colchicina sería la microrectomía. En cuanto a la evolución, es una enfermedad benigna, autolimitada. Lo que está descrito que puede durar es entre 4 y 5 años. Después de 4 o 5 años que comenzaron los síntomas, tienden a desaparecer. Y no afecta al crecimiento ni al desarrollo del niño. Uno se preguntaría entonces por qué la insistencia en esforzarse tanto en el tratamiento, siendo que es una enfermedad de estas características. El tema es la calidad de vida que tienen los chicos con estos episodios. Y acá también tenemos otro trabajo. Son todos del 2025, así que es como que se pusieron de acuerdo en actualizar el tema. Hay más diagnóstico posiblemente ahora. Sí, tal cual. Y ellos lo que estudiaron es, con los cuestionarios de salud que tenemos disponibles en reumatología, hicieron encuestas y encontraron que el 62% de los pacientes con FAPA demostró tener pobre calidad de vida. Pobre, ni siquiera mediano o regular. O sea que los afecta muchísimo a los chicos y a la familia, ¿no? Por la forma en cómo están viviendo esos 2 o 3 días que están con el cuadro inflamatorio. Es por esto que es importante hacer el tratamiento, controlar los síntomas y que esos 4 o 5 años que dure la enfermedad lo pasen lo mejor posible. Yo quiero hacer una pregunta respecto de la amigdalectomía, que vos decís que tiene una buena respuesta. ¿No sería indicación? O sea, de las amígdalas. Lo que pasa es que si con la colchicina controlas los síntomas, estás evitando
una cirugía que recién ahora se está viendo un poco más en concreto. Fíjate, este, Recién ahora, este trabajo de la amigdalectomía es del 2025. claro, de ahora. Todo lo que Ahora había sí. hasta ahora eran relatos de casos o series de casos chiquitos. Claro. Esto es Ahora. un metaanálisis, un recuento de un número muy alto de pacientes. Es probable que cuando haya la próxima revisión de criterios o de conductas terapéuticas ya pueda haber algún cambio. Algo de eso. Pero recién se está hablando, sí, de esto. Perdón, Sí, también digo, expones a los chicos durante 4 o 5 años por lo que dure la enfermedad a una medicalización. O una mala calidad de vida, ¿no es cierto? Porque Claro. si esto sería una posibilidad, esa mala calidad de vida que le hace a la familia, por ahí estaría dando. Estás entre el afta y la diarrea. Estás. Claro, o sea, sí. no, pero no, Más no- medicación para los chicos que también no es Sí, fácil, sí. digo, ¿viste? Porque parece que la medicación es muy difícil. Sí, yo no sé, sí, pero yo creo que además, es mucho para estudiar, es, ¿no? seguro, Para seguir bien. seguro. Además dependerá también de la calidad del seguimiento, ¿no? En nuestro medio. Porque es más fácil instalar migdectomía y perderlo al paciente que el seguimiento, por lo padres, ¿sí? Porque Sí, sí, el nuestro medio, ¿no? el tema es la familia. Eso, sí. O sea, que el tema de calidad de vida es que un niño con fiebre repetidamente falta colegio, o sea, Sí. hay un montón de problemas, ¿no? De la vida diaria. Sí, están muy enfermos. Claro. Son 2 días porque están muy enfermos. Vos le dijiste, Están- no responden a la antitérbicos, como sea el niño No que responden a la con antitérbicos. Y fiebre. debe ser angustiante, debe tener depresión, debe tener otras cosas. Sí, Debe tener trastorno del humor asociado a eso. Seguro, sí, seguro. seguro. De colegio, Sí, sí. todo, es importante. Sí, yo no recuerdo ahora dentro en los cuestionarios de salud, así se evalúan 8 índices. Desde cómo te sentís hasta si te puedes vestir, si te puedes levantar de la cama, a los chicos más grandes o a los padres. En este caso, a los padres por la edad. Claro. Pero bueno, fíjense que la mayoría tenía pobre calidad de vida. O sea, Ese aumento de CD4, que todo eso, ¿también se ve en sangre o solamente en la sangre? no, menos amigos. La sangre está totalmente normal. Sí, la chiquita esta la habían estudiado, no recuerdo, Siciliana o Anilla, Lorena, una de las dos, y totalmente normal. El tema es que muchas veces el tratamiento con la colchicina no es tampoco ineterno. Claro, Por lo general, que funciona bien, a los 6 meses empezás a bajar la dosis y llegas a suspender. Y en general, ¿cuánto tiempo hay de evolución del diagnóstico? Debe estar por la mitad del camino, vamos a ver. De esos 4 o 5 años. por descarga. Depende Claro, de- digo, pero hasta que eso te dura 4 o 5 años y se limita. Digo, o sea, cuando hacen el diagnóstico ya está Sí, avanzado. mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Sí, sí, porque los primeros 6 meses en tu estudio, sospechas diagnósticas. Si es un chico de 4 años, por ahí puede ser más porque amigdalitis supurada, hisopado, tratamiento, penicilina. Claro, después Así que un montón de no. cosas. Otro dato importante en el interrogatorio es que no se acompaña esta familia de nadie que tenga síntomas de una infección respiratoria, por ejemplo. Claro, claro. que no hay- Entonces, Ahí, claro, claro. Pasa que los chicos van al colegio y la faringitis que siempre está. Claro. Eso no está por ahí. Eso es lo primero que pensar. Eso es jardín maternal. Claro, y ahí tenés todo. Un cuadro febril por mes, pero cualquiera lo tiene. es el único caso de algo que no lo diagnosticas si no lo sabes, si no lo conoces que existe. No, por Exactamente. supuesto. No sabés. Ese es el tema de esto. Por ahí, Nunca un reumatólogo. Sí, sí, bueno, yo ¿cuánto tardan en llegar al servicio? Por eso. Mucho tiempo. si tardan en llegar chicos con artritis, Por eso. ese con esto. Más todavía. Así Muy que, interesante. Muy interesante. Muy Sí, claro que sí. La verdad que sí. Sí, ¿cómo no? ¿Querés que yo le los aguas? Dos palabras ahora de la fiebre mediterránea familiar, que es el cuadro que tenemos que hacer el diagnóstico. Esta, no sé, ahora sí en la facultad se sigue hablando siempre en clínica y acaso, porque se comentaba mucho de la fiebre mediterránea familiar. En pediatría, Son los casos que uno nombra como la enfermedad de montañas rocallosas, ¿no? claro, Son las cosas que uno repite, pero después no. no me parece que acá entra mucho en
en estas tres que vamos a ver, que son las tres que estaban dentro de los cuadros febriles periódicos, todas las alteraciones hereditarias propias de distintas zonas geográficas o de distintas etnias. La fiebre mediterránea, bueno, como su nombre lo indica, está toda en la zona del Mediterráneo, y las poblaciones más afectadas son la judía, árabe, armenia, turca e italiana. Aquí las mutaciones son el ejemplo que codifica la pirina, que es el que hablamos recién del cromosoma. El 70% de los casos aparece antes de los 5 años, el resto, la mayoría, entre los 5 y la adolescencia. Y la característica clínica es la fiebre, de corta duración, la recurrencia cada 4 o 5 semanas, un poquito más prolongada que el FAPA, pero acá lo más importante son las manifestaciones clínicas, que no pertenecen al espectro clínico del FAPA. Lo más característico es la serositis y el dolor abdominal. El dolor abdominal muy importante, que es un abdomen agudo médico, que se acompaña de artritis a veces, y a nivel de piel, lo característico acá es la erisipela. En el BC, el eritenodoso, acá tenemos la erisipela, y el FAP a nivel de piel no tenía sintomatología. La fiebre mediterránea tiene una alta incidencia de amiloidosis, que no se ve tampoco en el FAP, aunque hay que seguir controlándola y pesquisándola, por lo que dije anteriormente de que hay cuadros que son solapados, a lo mejor empieza como un FAPA, y si tienen el gen que lo puede relacionar con la fiebre mediterránea, por ahí con los años, puede llegar a aparecer algún cuadro clínico compatible con él. Y también aquí la respuesta favorable a la colchicina y a los dos medicamentos anti-interleuquina 1, el ganaquinra, que no lo tenemos nosotros, y el canaquinra. Y la amiloidosis estaría asociada a los depósitos de proteína en la síndrome febril, ¿no? Porque eso es así. No, Afecta la serosa, independientemente de la fiebre, hay una alteración en la proteína amiloide que es la que va a provocar la amiloidosis, que es distinta de la amiloidosis primaria. Acá sería una complicación de la evolución de la enfermedad, por lo general no controlada. Es una amiloidosis secundaria. Es una amiloidosis secundaria. Sí, secundaria. Y lo controlamos con microalbuminuria, con seguimiento. En estos casos es más seguido, es más esporádico, pero lo tenemos que seguir controlando. Yo no vi nunca amiloidosis ni en estos ni en la artritis sistémica, que en otros lugares como en Europa, por ejemplo, es muy común. En nuestra población es muy, muy raro. El síndrome de IgD, en realidad está mal llamado, pero surgió con este nombre, se lo sigue llamando así, porque solamente el 50% de los pacientes, más o menos, tienen aumento de IgD, el resto es normal, y estaba originado en la mutación de otro gen, que modifica otra enzima, que es la que interviene en el metabolismo del colesterol, y se ve fundamentalmente en la población holandesa y sus descendientes. Usualmente aparece dentro del primer año de vida, y las manifestaciones clínicas son muy importantes. Son chicos que están enfermos, con adenopatía generalizada, esplenomegalia, exantema generalizado, dolor abdominal, diarrea, artritis, un poco de todo. Hay tres manifestaciones clínicas que son parte de prácticamente todos los signos: la artritis, las alteraciones cutáneas y, bueno, y en otros casos, las alteraciones cutáneas del exantema, y en muchos de ellos los problemas neurológicos. No tanto en estos, sino en los que tienen otro tipo de cuadros. La fiebre mediterránea, el síndrome de IgD, lo que es más característico desde el punto de vista del laboratorio es la creación urinaria del ácido mevalónico, que es el que va a generar la respuesta inflamatoria en estos pacientes. Y el tratamiento acá sí, pueden responder a los antiinflamatorios, a los corticoides en los episodios agudos,
Y en estos casos está indicado ya la medicación antiinterleuquina 1 porque es mucho más efectivo para controlar toda la sintomatología. Mucho más rara esta enfermedad que la fiebre mediterránea familiar. Y el otro de los receptores, más raro que el anterior, pero bueno, conviene por lo menos recordar el nombre, es el asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Este tiene una herencia dominante, los otros eran todos herencia recesiva. Las mutaciones se producen en el receptor del TNF, y acá la ascendencia es irlandesa o escocesa. O sea, es tan puntual la herencia, acá lo que tiene que ver la genética familiar, que nosotros tenemos incorporados a un chico que consulta por fiebre de dónde son los ancestros, abuelos, bisabuelos, porque de acuerdo a eso uno ya puede tener una orientación diagnóstica. Después, bueno, habrá que confirmarlo, ¿no? Aquí los episodios se acompañan también con exantema, conjuntivitis, mialgias, artritis, dolor abdominal, y tienen muy buena respuesta a los anti-TNF y al anti-interleuquina 1 también. No es importante que recuerden todos los síntomas que tienen esto, sino saber que existe un cuadro febril recurrente, pensar en ir a buscar para dónde puede caminarse uno. Ahora se pueden hacer estudios genéticos para encontrar estas mutaciones en muchos lugares. Acá en La Plata todavía no. Se puede hacer en el Garrahan, en laboratorios particulares de Capital. Como para resumir un poco ahora, teníamos las enfermedades autolimitadas con fiebres periódicas recurrentes, que son las que vimos, pero hay otro grupo de pacientes con fiebre que no son periódicas, sino que son persistentes, que son más raras todavía que estas, pero también es importante saber que existen, nada más, o sea que no le den mucha bolilla. Esas estarían más vinculadas al síndrome febril prolongado. Sí, sí, sí. Síndrome febril prolongado, es más, a la artritis idiopática juvenil sistémica, ahora ya se le está considerando una enfermedad autoinflamatoria que estaría incluida en este grupo, no en la anterior. Porque la RJ, la AIJ sistémica. Pero la sistémica solamente, porque porque esa tenía una SLA, ¿no? Identificada. Sí, pero quedó limitado a las otras formas clínicas. La poliarticular, a la oligoarticular o a la de los jóvenes adolescentes con compromiso lumbar, esas tienen su HLA identificado. La sistémica es como que estaba de prestado. Y ahora se encontraron alteraciones en los genes que son los que evalúan también la respuesta del antiinterleuquina 1, y el NLRP3 es el que está principalmente involucrado también en la patogenia. O sea que la IJ sistémica estaría probablemente dentro de este grupo. Estas son todas enfermedades muy severas, muy raras. Es muy probable que un clínico pediatra no vea ninguna a lo largo de toda su carrera. Pero bueno, es importante, como les decía también, el síndrome febril prolongado no se acaba en la RJ, no se acaba en el lupus, sino que también hay que pensarlo dentro de estas enfermedades. Por supuesto que en esos casos el diagnóstico también hay que apuntar mucho al hematológico. A tuvimos varios chicos con sospechas de VIJ sistémica que terminaron teniendo leucemia. No me acuerdo cuánto es el último, pero bueno. Así que, bueno. Bueno, eso ha sido una práctica siempre de ustedes, ¿no? Sí. Antes de empezar a tratar, mandarlos el dermatológico periférico. Y la ósea previa discusión con los hematólogos. Pero bueno, creo que esto era todo. De esto no quise decir nada, porque si no ya es demasiado. Respecto a todas las medicaciones, estas medicaciones que vienen de afuera, ¿no es factible que nuestro país comience a producir a todas estas los anticuerpos monoclonales que salen $10.000 una ampolla? Sí. ¿Alguna vez nuestros laboratorios lo van a empezar o eso que viene de afuera? Viene de afuera. Viene de afuera porque son. No, ahora hay algunos nacionales.
hay algunos nacionales que cuando se venció la patente de los laboratorios de afuera, la empezaron a producir acá. No de estos, los anti-interleuquina 1, por ejemplo, hay uno solo, que es el canakinumab, que viene de afuera, que cuesta 10 millones la dosis. En la Argentina hay gente, lo escuchaba otro día por la discusión, hay grupos de los laboratorios locales que dificultan el patentamiento de drogas. Y entonces muchos de los investigadores argentinos patentan en Uruguay o en Brasil, porque acá no dejan patentar, porque tiene que ver más con que el negocio es reproducir la droga que inventó otro y no inventar. Mucho más barato. Es un tema complejo que tiene que ver con intereses económicos. Esos son los... Porque Todas estas enfermedades y muchas más tienen una respuesta muy importante en el tratamiento. Eso fue hace ya unos 5 y 10 años más o menos, que fue tipo una guerra, que aparecieron lo que se llamaban biosimilares, Sí. que son, no son copias porque se desarrollan de una manera distinta, pero cuando se vence la patente, en Estados Unidos, en Europa, se empieza a desarrollar un medicamento que es similar, pero no es exactamente igual, porque como son desarrollados con una base genética, quimérica, con proteínas humanas o animales, eso puede ir variando con el tiempo. Entonces no se puede asegurar que un biosimilar vaya a tener exactamente la misma eficacia que el biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El costo es distinto. Entonces, vos vas a indicar esta Merced, que fue el primero que salió y el primero que se hicieron biosimilares. Y la obra social no le va a autorizar de movida el original, le va a autorizar el biosimilar. Nosotros lo que hacíamos en principio era justificarlo con que la evaluación en chicos se había hecho con el original, no con el biosimilar. Y después, bueno, como está eso de que el cambio no puedes asegurar si vaya a tener exactamente la misma eficacia, es que el que ya empezó con un tratamiento tenía que seguir con ese y no lo podían cambiar por un biosimilar. Pero ahora ya cuando lo recetas de entrada, me pueden llevar a la... Y las obras sociales cubren estas medicaciones, las extranjeras Sí. no lo han importado, se cubren, Sí. ¿no? Hay algunas obras Sí, sociales las cubren con... por ahí cuesta un poco, pero en los chicos es mucho más fácil el acceso con el adulto. Yo no tengo ningún paciente que hayan rechazado la medicación, ni con el órgano, ni con obras sociales particulares. Claro. Bueno, mejor. Así que en ese sentido, quedan tranquilos. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que tengan mucha suerte. Tenés la desgracia de los buenos expositores. Te vamos a volver a llamar. La memoria y la educación. Sigan, no, incluso si hay que ir a buscarte en tu casa, todo eso. Traemos. Que además te queremos. Oh, gracias, eso es lo importante. Gracias, ¿sí? Sí. Chao, Chao. gracias.